Bienvenidos y bienvenidas a Global Bonds, el podcast donde las empresas cruzan fronteras. Hoy entrevisto a un profesional del e-commerce que dirige un SaaS que ayuda a las tiendas online a convertir más gracias a estrategias de chatbot visual. Hablamos del origen del naming de la empresa, de su propio proceso de internacionalización y de cómo la atención al cliente es clave en la venta cross-border. ¿Preparado? ¿Preparada? Comenzamos. Muy buenas, Marc. ¿Cómo estamos? Buenas, muy bien. Muchas gracias por dejarte liar. Por segunda vez, ahora que no nos oye nadie, estamos grabando este capítulo por segunda vez por problemas técnicos míos. En fin, aquí como somos muy transparentes lo contamos todo. O sea que doble gracias, Marc, por dejarte liar por dos, por aguantarme un ratito y por contar un poco vuestra experiencia en Octane. Pero nada, empecemos por lo de siempre. Al contrario. Preséntate. Gracias. Preséntate cómo has llegado hasta Octane, porque yo sé que tienes ahí un pasado muy, muy interesante y muy intenso. Cuéntanos. Bien, pues a ver, yo estudié ADE, ¿no? Administración y Dirección de Empresas. Luego estuve unos años en el Grupo Aseguradora de la Caixa, en Seguros d'Eslas, en el Departamento de Innovación, ¿no? Entonces ahí empecé a tocar todo lo que son herramientas. Además estaba, sobre todo al principio, estuve en la parte del contact center, ¿no? en todo ese tema. Entonces ahí, digamos que empecé en toda la parte de innovación. Y luego, pues en Seguridad estuve casi 7 años y luego me fui a 2 medios de comunicación. Estuve 4 años en uno, casi 2 años en otro, como director de marketing y e-commerce, ¿no? Con lo cual, pues ahí ya llevaba la parte de innovación, entré en la parte más de marketing, en la parte más de e-commerce y al final me llevó a Octane, que en realidad es un poquito de todo. Ajá. Claro, porque aquí entiendo yo que aprendiste, bueno, desde la parte técnica, que yo entiendo que tú venías de eso, ¿no? A nivel de formación, y luego ya si te metiste en temas de marketing, pues es un poco justamente lo que comentas, ¿no? Octane, ¿no? ¿Y qué es Octane? Sí, Para quien no lo conozca todavía, porque yo creo que todo el mundo lo debe conocer ya. Bueno, todavía nos falta, ¿eh? Yo creo que tenemos, espero, muchísimo recorrido todavía, tanto en España como sobre todo internacional, ¿no? Que es donde llevamos menos tiempo, porque al final nacimos en España y es donde llevamos más años. Pero a nivel de solución, nosotros somos un SaaS, ¿no? Una plataforma conversacional, pensada sobre todo para atender a tus clientes a través de canales de live chat y canales de mensajería como WhatsApp, Facebook e Instagram, y todos estos canales atendidos o bien por agentes humanos o a través de chatbots, que ahora está muy de moda, chatbots tanto de inteligencia artificial como chatbots más conversacionales con árboles de decisión. Y esto es lo que somos ahora. Es verdad que cuando nacimos, no nacimos con todo esto. Cuando nacimos, pues nacimos como live chat con soporte visual. Eso es lo que nos hizo más conocidos y seguimos muy focalizados en esa parte del soporte visual, porque sabemos que es uno de nuestros puntos fuertes y es lo que nos hace más distinto de muchas otras plataformas, donde en nuestro caso, pues el chat o chatbot no solo te van a servir para atender a clientes, sino que también te van a servir para vender, porque hacemos esa integración con el catálogo y te permite mostrar de forma interactiva los productos de tu catálogo y vender de una forma muy similar a como lo estarías haciendo desde una tienda física, donde al final los porcentajes de conversión son más elevados, pero son más elevados por el hecho de que tu cliente va a poder tocar el producto, va a poder verlo. En el mundo online eso es más complicado. Y con la parte del covisor y la parte asistida, pues damos esa opción de poder vender de una forma mucho más directa.
Sí, sí, suena súper bien. Además, yo que lo he visto en directo, parece una maravilla. Antes de meternos un poco en todo el tema visual, porque aquí tengo yo un poco de carreta que meter, cuéntanos de dónde viene el nombre, porque yo siempre en casi todos los episodios voy preguntando por los nombres, ¿no? Porque a la hora de internacionalizarse, a nosotros nos pasa, ¿no? Nos piden, ¿cómo me puedo internacionalizar con el mismo nombre de empresa, ¿no? Ay, perdón, a tal mercado. Entonces, Octane, ¿esto de dónde viene, no? Cuéntanos la historia, si es que tiene historia. A ver, la historia es curiosa, ¿vale? Y de hecho, Octane en nuestros inicios no nacemos de una solución pensada para e-commerce, en realidad, ni pensada para atención al cliente. Octane, digamos que el embrión, ¿no? O sea, la parte inicial sale de una solución que creó uno de los ¿no? socios fundadores de Octane. Él no viene del sector e-commerce, no viene del marketing, es odontólogo, viene del sector dental y de tener clínicas dentales. Y él creó una plataforma para uso interno de las clínicas, donde les permitía hacer sesiones clínicas con doctores que estaban en distintas clínicas físicamente, y les permitía pues hacer videollamada, y a través del covisor, ¿no? Lo que conocemos todos como el covisor dentro de Octane, podían compartir radiografías, analíticas, etcétera, y de esa forma pues decidir cuál era el mejor tratamiento para sus pacientes. De ahí, pues, gente de su entorno, entre los que estoy yo, pues vimos esta solución, y en este caso, pues le comentamos, oye, ¿por qué no paquetizamos esto y lo vendemos? En ese momento él dijo, oye, me parece genial, hazlo, pero que no sea esta herramienta, sino qué podemos hacer con esto que pueda servir a otros mercados. Y de ahí yo, pues, como he dicho antes, yo estaba en e-commerce y se nos ocurrió pues la parte de, a través de un chat, poder compartir imágenes. Tenía todo el sentido del mundo el que si tú a través de una herramienta de chat podías mostrar producto, ibas a vender más, ¿no? Era un poco la hipótesis inicial, que tenía sentido, y al final pues parece que lo ha tenido. Entonces, en ese momento empezamos a desarrollar esta herramienta que hoy día es Octane, ¿no? Y ya cuando la teníamos bastante desarrollada, decidimos hacer un piloto, ¿vale? El piloto lo hicimos en Estados Unidos, básicamente porque esta persona pues tenía contactos ahí y podíamos hacerlo, con lo cual lo fuimos a probar, y estuvimos probando la herramienta. La verdad que no quedará muy bien decirlo, pero no funcionó muy bien a nivel técnico. Tuvimos bastantes problemas, que para eso sirve también estas betas, ¿no? Y el hacer test antes de lanzar un producto al mercado, pero en ese caso, pues por mala suerte no nos terminó de funcionar la herramienta en sí, no aguantaba tráfico real de un e-commerce normal, digamos. Bueno, claro, porque hablamos esto de un e-commerce en pañales, ¿no? O sea, no estamos hablando de ayer. ¿En qué año fue esto, más o menos? Claro, esto fue en 2015, ¿vale? Porque nosotros lanzamos el producto a finales de 2016, y esto sería pues principios, mediados de 2015, donde fuimos a probarlo. No funcionó, porque luego tuvimos que volver y rehacerlo para que sí que funcionara y tuviéramos el Octane que tenemos a día de hoy, y que aguanta el tráfico que tú quieras, ¿no? Pero justo la parte del naming que tú me decías viene de ahí, ¿no? De esa experiencia en Estados Unidos, cuando volvíamos del viaje. De hecho, yo no fui, ¿no? Pero mi socio pues sí que fue él. Entonces, en el viaje de vuelta, por casualidades de la vida, coincidió con un señor americano que se llama Doug Warpel, que es actualmente socio nuestro, y él pues venía del marketing, venía de la publicidad, acababa de vender su agencia de publicidad a una agencia que todos conocemos, muy, muy grande, y justo venía a Barcelona para establecerse unos años como responsable de una de las divisiones de esta empresa que le había comprado, ¿no? Entonces, en el viaje de vuelta empezaron a hablar, tuvieron conexión, ¿no? Le explicó el problema que habíamos tenido,
Y bueno, como él tenía este espíritu emprendedor, pues al cabo de una semana o así nos llamó y nos dijo, oye, que la idea que me comentasteis me encanta, ¿qué pensáis hacer? ¿No? ¿Queréis volver a intentarlo o no? Nosotros dijimos, sí, nosotros vamos a volver a intentarlo, y él nos dijo, pues mira, yo os ayudo. Entró como inversor. A partir de ahí, pues hicimos todos los ajustes que eran necesarios, y la parte del naming es una de sus aportaciones, ¿no? Como él venía del mundo Ajá. del branding, de la publicidad y tal, pues creó el logo, creó la marca, y de ahí viene, ¿no? Que también por eso mucha gente a veces nos dice que vuestro nombre nos parece muy anglosajón, muy americano y tal. Justamente es por eso, ¿no? Porque probablemente a un español, pues el 8 ahí en medio a veces molesta más de lo que ayuda, porque no sabes muy bien cómo pronunciarlo, si es octones, si es octanes, si es otros nombres que se les ocurre. Pero es verdad que para un americano es más natural el 8 y decir octane, ¿no? Dentro de la palabra. Es muy internacional el nombre total. Yo es que soy súper fan, ya sabes, de todo el tema de namings, ¿no? Y esto también, sobre todo ya más para startups, ¿no? Es una cosa que yo creo que vale la pena parar un poco y pensar, ¿no? Porque al fin y al cabo, y sobre todo en el ecosistema digital, todas las empresas tarde o temprano van a acabar internacionalizándose, ¿no? Entonces es algo que mejor te planteas desde inicio, y así ya trabajo hecho, ¿no? En fin, volviendo ahora al tema de el covisor, ¿no? Que yo, para mí, que esto es lo que, como tú muy bien has dicho, fue un poco como la característica diferenciadora, ¿no? Vuestra, ¿no? ¿Cómo puede ayudar a las empresas de e-commerce a vender más internacionalmente este covisor? ¿Cómo funciona exactamente? ¿Y qué hay detrás, no? Sí, aquí al final, tanto el covisor como lo que es la propia herramienta de chat, lo que nos va a permitir es poder interactuar de una forma más directa con nuestro cliente y sobre todo darle un mejor servicio, con lo cual lo que nos va a permitir tanto el chat como el chatbot es poder, a la hora de internacionalizarnos, poder atender a todos esos clientes que vamos a tener en los diferentes países. Y ahí una de las principales complejidades que nos podemos encontrar es el idioma, ¿no? Es decir, vale, yo pongo el chat, pongo el visor, pero quiero vender en Alemania y no tengo nadie en la compañía que hable alemán y por lo tanto no, por lógica no podría atenderles, ¿no? En ese caso sí que ya hace tiempo, como al final teníamos muchos clientes que tenían ese problema, lo que hicimos, por ejemplo, fue integrar el traductor, ¿no? Entonces, directamente desde el propio sistema de live chat, en este caso, tú puedes abrir una tienda en Alemania y aunque no tengas un agente en ese momento que sea alemán nativo, sí que a través del traductor el cliente te escribiría en alemán, tú verías la pregunta en tu idioma y directamente podrías contestar en tu idioma y el traductor te lo traduciría al idioma del cliente. Con lo cual ahí lo que estamos haciendo es sobre todo facilitar esa parte de expansión donde muchos e-commerce tienen el problema de que quiero abrir países en Europa y todos tienen un idioma distinto, no me puedo permitir desde un inicio contratar agentes de atención al cliente para todos esos idiomas. De esta forma tú puedes empezar en todos esos países y ya a medida que el país va creciendo y que vas teniendo más tracción en ese país, plantearte el realmente tener una persona nativa, porque lógicamente la persona nativa va a atender mejor que con un traductor, ¿no? Pero un traductor Con un auto automático. automático. Eso. Automático, claro. Aquí ya te iba a saltar por la pantalla. No, pero en este caso el agente nativo actuaría como traductor, ¿no? O sea que... Sí, sí, Claro. total. Entonces, ¿habéis notado alguna diferencia? Porque yo sé que estáis, o sea, tenéis clientes en todo el mundo. No sé si ya habéis llegado a hacer algún tipo de profiling de estos clientes para poder sacar conclusiones, o todavía es muy pronto y no tenéis una base súper grande como para decir, por ejemplo, los clientes alemanes, después de poner el covisor, hay un tanto por ciento más de conversión, me lo invento. ¿Habéis hecho algún estudio de estos? Porque yo creo que si no lo habéis hecho, sería un estudio súper interesante que hacer.
porque la comunicación o lo que nosotros en mi sector llamamos lo que es la localización visual, ¿no? Es decir, hay algunas culturas que necesitan, ¿no?, de ese contexto visual para, para ayudarles a dar ese paso, ¿no? Y hay otras que no tanto, ¿no? Ahí está un poco la gracia también de conocer muy bien las culturas y de utilizar profesionales traductores y localizadores y no Ujú. automáticos. En fin, ¿habéis hecho este estudio? ¿Lo tenéis planteado? ¿O no? ¿O cómo va ese ratio de conversión después de utilizar un covisor en el e-commerce? Sí, a ver, nosotros tenemos casos de éxito o estudios que hemos hecho con clientes de diferentes Ujú, países. Nosotros ahora mismo, a nivel de compañía, nuestros principales mercados son España, Italia y Latinoamérica. Como bien ujú, comentas, tenemos clientes en unos 30 y pico países, pero realmente donde nosotros tenemos presencia más importante y tenemos equipo dedicado, ¿no? Porque eso es muy importante. Al final, siendo una plataforma SaaS, podemos tener clientes en muchos países porque estamos claro. en Internet y te encuentran, pero nosotros cuando vamos a un mercado lo que hacemos es montar estructura con gente nativa por lo que comentabas, ¿no? Es muy importante a la hora de vender poder saber cómo se va a comportar ese mercado, ¿no? Y un poco las dinámicas que tiene cada mercado, que son distintas y en muchos casos, aunque hablemos el mismo idioma, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica, pero la propia dinámica del país es distinta y es importante saberlo y sobre todo, pues contar con gente nativa si realmente vas a intentar entrar en ese mercado en serio. A nivel de conversión del visor, normalmente lo que vemos es que suele estar en torno al 20% de conversión, ¿vale? O sea, el cliente que Wow. habla a través del chat, pues más o menos en torno al 20% de conversión es lo que suelen tener. Ahí depende de un poquito también el sector, ¿no? Pues, por ejemplo, sector farma, sector cosmética suele tener un porcentaje más alto, electrodomésticos también, quizá moda lo tiene un poquito más bajo, ¿no? Pero siempre solemos ver conversiones en torno pues a ese 15-25% de conversión, que pues eso, en unos sectores puede ser más alto, en otros sectores puede ser más bajo, y también depende, lógicamente, del e-commerce en sí, ¿no? O sea, si el e-commerce en sí ya tiene un porcentaje de conversión muy Claro. bajo, pues es más difícil también llegar a esos porcentajes, ¿no? Pero normalmente, si el e-commerce pues ya tiene ese porcentaje de base del 1 y pico por ciento, pues solemos ver esos multiplicadores. Ujú. Es una pasada, ¿eh? O sea, si te pones a pensar, un 20% es mucho, ¿eh? O sea, que yo creo que ahí tenéis millones de e-commerce en el mundo en el que podéis ayudarles, ¿no? A precisamente a vender más en sus mercados, pero luego en otros mercados, ¿no? Em, yo te comentaba el tema este de los diferentes países, porque justamente, además basándonos en teorías de comunicación intercultural, que no me voy a meter aquí a dar la chapa en modo profesor universitario que no toca, pero hay muchas culturas que son mucho más proclives, o sea, necesitan ese contexto visual eh, para ayudarles a tomar la decisión de compra, ¿no? Entonces, aquí te lo lanzo así en directo. Yo creo que podríamos hacer ahí como un estudio interesante en común, porque yo es que estoy seguro que se pueden sacar conclusiones, ¿no? El hecho de decir, me lo invento ahora, el e-commerce alemán, si se pone un covisor, eh, precisamente porque es una cultura que necesita ese tipo de contexto, va a convertir mucho más, me lo invento. O el e-commerce español no hace falta, ¿no? Ese tipo de Estaríamos mal. diferencias culturales. No, no, digo, a ver, digo, no hace falta, no. Siempre hace falta, porque un 20%, ¿no? Pero el tema Sí, sí. es si se consigue más, ¿no? Por esas diferencias, ¿no? Ujú. Sí, es posible. Em, Ahí es verdad que no tengo el dato tan por país, ¿no? Pero sí que, por Ujú, ejemplo, a nivel de, que eso es a veces es sorprendente, ¿no? Pero a nivel de conversaciones por visitas, ahí sí que ujú, lo vemos, ¿no? Que, por ejemplo, Latinoamérica,
es exagerado. O sea, por el mismo nivel de visitas, ¿no? Que, por ejemplo, un e-commerce en España, el Ujú. e-commerce en Latinoamérica tiene muchas más consultas, ¿no? O sea, que son los clientes como mucho más preguntones que en el caso de España o Italia, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Y Claro, esto porque sí eso, que notamos la diferencia y a nosotros nos impacta, porque como vendemos licencias por agente, al ujú, final, pues es algo que sabemos, ¿no? Que un e-commerce en España con 100.000 visitas al mes va a necesitar probablemente X volumen de licencias y un ujú, e-commerce en Latinoamérica va a necesitar probablemente más, ¿no? Porque ujú. tienen más interacciones por número de visitas. Pues Que ahí lo tienes un probablemente en la poco, ¿eh? parte del visor será similar, claro. No, y eso es exactamente lo mismo. Muy probablemente ese tipo de culturas, que ahora no me lo sé de memoria, necesitan más contexto o sea, más contexto y en este caso más conversación, ¿no? Que sería lo mismo, ¿no? Como para la decisión de compra, ¿no? Ujú. Pues ahí hay un tema interesante. Y ahora justamente estabas comentando que vuestra propia internacionalización de Octane, ¿no? Porque vosotros nacéis en Barcelona, estáis súper presentes en España. Yo creo que es una solución que además os conoce todo el mundo. Pero luego también os habéis internacionalizado, como comentabas antes, a Italia y a LATAM, ¿no? Algunos países de LATAM. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso de internacionalización propio, ¿no? Porque Ujú. yo creo que también podemos aprender mucho, ¿no? De cómo lo habéis hecho vosotros, si habéis utilizado Country Manager, si no, em, cómo ha sido esa expansión internacional física de Octane, ¿no? Sí, nosotros lo hemos hecho y además lo hemos hecho de distinta forma, ¿no? En Ujú, algunos países, ¿no? Como decías, hemos hecho Italia, Latinoamérica y también Holanda, que no era mencionado ujú, antes, ¿vale? Porque el modelo era un poco distinto. En España, en Latinoamérica e Italia lo hicimos nosotros internamente 100%. Holanda lo hacemos con una persona freelance, ¿no? Que es como si estuviera en el equipo, pero ujú. no está full time. Para hacer una entrada y ver un poquito pues cómo se comporta el mercado. También porque los costes de entrada son otros, ¿no? Eso hay que Total. valorarlo bien cuando vas a entrar a un país, pues tema sueldos, tema costes de marketing, etcétera, que tiene el propio país, porque no es lo mismo Italia que Holanda o Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo. Ujú, En el caso de Italia, por ejemplo, fue realmente bastante natural para nosotros. Ahí quedaría muy bien, ¿no? Decir que hicimos un gran análisis y tal, pero no fue así. O sea, realmente no analizamos mucho a la hora de decidir el mercado italiano y básicamente fue porque una de las comerciales que teníamos en España en ese momento era italiana, ¿no? Bueno, es italiana, todavía está ujú, en el equipo. Entonces ella es italiana, estaba haciendo un muy buen trabajo en España, vendiendo en español, que además no era su idioma nativo. Y ujú. cuando dijimos, pues con los socios, dijimos, oye, venga, ya vamos a pensar en cómo abrir un nuevo mercado, fue muy sencillo, ¿no? Dijimos, oye, pues Claro, Diana, en este caso, pues está vendiendo muy bien en España. Por lógica, si vende en Italia, que es su país, debería incluso, pues a lo mejor, vender más, porque por idioma, pues, aunque hable muy bien español, pero su idioma nativo es el italiano. Y así empezamos, ¿no? Empezamos ujú, con ella, pues haciendo llamadas y haciendo prospección en el mercado italiano. Estuvimos así, pues yo creo que más o menos unos 6, 7 meses. Luego incorporamos a otra persona y al cabo de un año más o menos incorporamos a un country manager también, porque creo que es ujú. importante que conozca el mercado y que tenga contactos también en el mercado y también porque Diana cambiaba sus funciones dentro de la compañía, De ¿no? la Entonces empresa. ahí Ujú, incorporamos a un country manager y así hemos seguido, ¿no? Sí que Italia, por ejemplo, lo hacemos desde España, ¿vale? O sea, todo el equipo de, ujú, de ventas, en este caso de Italia, está en España. ujú, En el caso de Latinoamérica, ahí fue un poco más complejo, porque en realidad el problema de Latinoamérica, ¿no? No era tanto el idioma, que eso es una ventaja, porque al final hablamos el mismo idioma, pero el problema era la diferencia horaria. Es verdad que ujú. ahí pues enseguida pues entre 5 y 7 horas
es lo que tenemos. Entonces, en Latinoamérica lo decidimos justo en pandemia, ¿no? O sea, el 2020, más o menos, yo creo que sería abril, mayo, por casualidad prácticamente, nos entró un cliente bastante conocido, en este caso en Colombia, y a partir de ahí nos empezaron a entrar muchas demostraciones de producto y nuevos clientes de Colombia. Entonces, al principio lo hacíamos desde España, pero al final, bueno, hacer una demo se lo puedes pedir al equipo un día a las 12 de la mañana, ¿no? 12 de la noche, pero ya cuando es algo recurrente, Recurrente, claro. empieza a ser más complicado y aparte ya no solo por el equipo, sino también para el cliente, ¿no? El servicio que le estás dando. A nosotros nos gusta dar un servicio premium, ¿no? Un servicio muy bueno. Y eso se complicaba porque al final, si el cliente te escribía a la 1 o a las 2 de la madrugada, pues no le estabas dando ese servicio. Y ahí entonces fue cuando dijimos, oye, Latinoamérica nos está funcionando bien sin invertir recursos ahí, vamos a invertir recursos y seguro que nos irá mejor, ¿no? Y entonces teníamos la suerte también de que uno de los socios o uno de los inversores de Octane es español, pero estuvo viviendo 30 años en Argentina. De hecho, sigue viajando mucho a Argentina y tiene su domicilio ahí y todo. Entonces, él directamente nos dijo, oye, me parece buena idea lo que estáis planteando, yo os ayudo a crear esa estructura, pero al final es lo más complejo también y sobre todo en Claro. pandemia, que estábamos encerrados, no podíamos viajar y era como montamos un equipo ahí sin conocerlos, ¿no? Porque es el Claro, riesgo claro. que puedes tener al abrir un mercado. Sobre todo ya no es el mercado en sí, si te funciona o no te funciona, es que muchas veces a lo mejor no te funciona, pero no es por culpa del mercado, es por culpa del equipo y eso es muy difícil de medirlo si no estás ahí o no tienes ese trato tan personal con el equipo, ¿no? Entonces eso nos ayudó mucho porque él se encargó de buscar a las personas que él conocía personalmente, ¿no? Sabía quién eran, muchos de ellos incluso habían trabajado con él en otros proyectos. En otros proyectos. Con lo cual ahí esa parte nos lo facilitó mucho porque pudimos contar desde el principio con gente que por lo menos sabíamos que iban a involucrarse en el proyecto y tal, ¿no? Porque si no, es verdad que pues eso nos habían contado, ¿no? También historias de cuidado en montar una oficina a 10.000 kilómetros que luego tú no vas a saber si están trabajando, si no están trabajando, o sea, es complicado, ¿no? Entonces, Es complicado. eso nos lo facilitó bastante. Y en el caso de Holanda, pues lo hicimos como comentaba, ¿no? Con un freelance que lleva muchos años, tiene mucha experiencia como country manager de diferentes soluciones SaaS en e-commerce para el mercado holandés, con lo cual pues tiene muchos contactos, conoce mucho el mercado y nos hace esa parte de entrada, de presencia en los eventos, etcétera. Y luego la parte de idioma que también es mucho más complicada. Porque, bueno, con el italiano todavía, más o menos, entre español e italiano te vas entendiendo, pero el holandés es imposible, ¿no? La parte buena que tiene Holanda es que habla muy bien inglés, con lo cual eso también nos facilitó esa parte de poder pues ayudar más a los clientes, porque la mayoría hablan un inglés perfecto, mucho mejor que nosotros. Bueno, Total. no que tú, pero pero que la media de nosotros. Y así lo hemos hecho. La verdad que ahí nos ha ido bien y quizá para la parte de la organización fue la más complicada para nosotros, ¿no? Porque en el fondo Italia, como decía, pues fue con una persona que estaba en el equipo y que hablaba español, con lo cual fue muy Fue súper sencillo. orgánico, ¿no? Exacto. Latinoamérica también, porque el equipo que se incorporó, pues todos hablan español. En el caso de Holanda, pues nos obligó a nivel interno a tener muchas reuniones de equipo donde todos hablábamos español, pero Melvin no, por lo tanto tenemos que hablar en inglés, toda la documentación pues tiene que estar en inglés, los emails se tienen que enviar en inglés porque si no él no los entiende, entonces ahí fue un cambio cultural también del equipo, de hoy a partir de ahora la comunicación dentro de la empresa, por lo menos la que se envía a todo el equipo, tiene que ser en inglés, porque si no, no funciona. No, claro. Súper interesante, ¿eh? Como 3 modelos posibles, ¿no? de expansión, ¿no? Uno así como más orgánico. A mí me interesa mucho
y te contradigo. Esto que has comentado de cuando abristeis en Argentina, ¿no? Y creabais este equipo, ¿no? Con gente que ya, este socio vuestro, ¿no? Que ya conocía, ¿no? Yo creo que la clave aquí ya no es tanto el idioma. Yo creo que a la hora de negociar, cuando estás con un cliente, entra mucho el tema cultural aquí, ¿eh? Incluso España, Latinoamérica, y ya hablamos de Latinoamérica como bloque, pero hay muchas diferencias entre México, Colombia y Argentina, seguro. O sea, yo no soy experto en eso, pero sé que existen, ¿no? ¿Tienes algo que me puedas comentar sobre esto? Porque yo estoy seguro que esto lo habéis vivido y tú más como CEO, ¿no? A la hora también de gestionar los equipos, ¿no? No es fácil gestionar un equipo multilingüe y multicultural. Yo creo que aquí tú como Marc, además de que vas a tener que poner las pilas con el inglés, obvio, pero ya no es únicamente el idioma, ¿no? Estamos hablando de que cada uno tenemos una expectativa cultural de cómo esperamos que nos traten, que nos negocien, que nos digan, que se comuniquen con nosotros. Ese sí que hay veces que no es un sí y que es un no. ¿Cómo va esto? Sí, yo creo que con la parte interna, más de equipo, ahí Sí, sí. no hemos tenido ningún problema. Yo creo que todos nos hemos entendido bastante bien. Ahí es quizá más sencillo. Con la parte de clientes, Pero espera un momento. ¿Os habéis entendido? Porque el equipo italiano te nace desde España, con lo cual digamos que ya es cultura, o sea, ya es cultura de empresa, o sea, aquí tampoco has tenido que hacer un cambio muy grande, ¿no? Porque ya estaban, o sea, ya era cultura Octane, ¿no? Y a nivel de Argentina tampoco has tenido que hacer una selección, exacto. Y entre aparte yo creo que comillas, también ¿no? el Porque equipo son argentino, sobre todo el personas, country claro. manager, venía de multinacional, ¿no? De hecho, venía de Ujú, multinacional francesa, con ujú, lo cual probablemente él también ya tenía un poco más de conocimiento y de cómo solemos hacer las cosas nosotros. ujú. Pero de cada cliente, que perdona que antes Sí, te he de cada parado. cliente ahí sí que es súper importante, ¿no? Al final, Ujú, eh, como tú dices, ¿no? Hay muchas formas de decir sí y en cada país yo creo que si no eres de ese país a veces es difícil, ¿no? Interpretar si te está diciendo sí, pero bueno, ya lo veremos, o sí, sí, lo quiero y lo voy a contratar mañana, o sí, pero va a ser que no, ¿no? Y te estoy diciendo que sí para terminar la reunión y, ¿no? Entonces ahí sí que lo notamos, ¿no? De hecho, yo sobre todo al principio, cuando montamos Latinoamérica, que iba a más reuniones con cliente de ahí, pues muchas veces yo salía de la reunión diciendo, "Buah, esto está hecho", y luego el comercial, el country manager de ahí decía, "Uf, no lo sé, ¿no? Parece que fíjate. no está tan claro". Entonces, eso sí que es importante y por eso yo creo que es cuando nos planteamos abrir un país nuevo, no solo es el hecho de tenemos que buscar a alguien que hable el idioma, sino que si es nativo, pues mucho mejor porque va a entender muchísimo más cómo funciona ese país y cómo funcionan las dinámicas de los clientes, ¿no? Yo ahí Ujú, tengo una anécdota, ¿no? De un cliente en México, fue que todavía es cliente nuestro, tenemos muy buena relación y me acuerdo que al principio cuando empezamos a negociar y ya me dijo, oye, que sí, que vamos a contratar y él mismo pues me preguntó, ¿y el pago cómo lo hacemos? Entonces ese que yo le comenté, bueno, pues como tú quieras, ¿no? O sea, lo hablamos y como tú prefieras. Y ujú. él me dijo, bueno, esta respuesta no la digas mucho aquí porque el como tú quieras a lo mejor es, es nunca o dentro de mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, sí, es verdad que expresiones que en un país te pueden parecer más normal, pues quizás en otro no tanto, aunque al final pues todos nos entendemos y nos llevamos bien. Luego hay mercados, pues quizás, ¿no? Por ejemplo, la experiencia en Holanda es que quizás son más directos, ¿no? De lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, en España, donde a lo mejor, pues eso, ¿no? También es ese sí que sí, quizás es un sí, pero puede pasar un tiempo hasta que tomes la decisión, o es un sí, pero todavía no es seguro. Lo que hemos visto en Holanda es que eso, por ejemplo, sí que normalmente si te dicen que sí, es sí, ¿no? O sea, no, Ujú, no hay duda y son muy claros en el no también.
Que eso a veces desde el lado comercial se agradece, ¿no? Que es Sí, oye, total, porque así no no, estás persiguiendo claro, a nadie. ¿no? Ajá, Quizás al principio te puede parecer menos polite, ¿no? El ujú. que te digan de golpe no. Y dices, hombre, pero no, ¿por qué? Pero es verdad que en esos son quizás más directos, ¿no? El hecho de decirte, mira, ahora no y ya está. A lo mejor dentro de un año sí, pero ahora no. Y eso sí que se notan esas pequeñas diferencias entre los distintos países. Ujú. Qué interesante. Yo es que me tiraría aquí toda la tarde hablando de esto. En fin, no tenemos tiempo para toda la tarde y aún tenemos muchas cosas de las que hablar, porque yo me he enterado que ahora, en este 2024, estáis metiéndole mucho acelerador a tema integraciones. Cuéntame esto cómo va, porque ya al final del Q4 del 2023 ya estabais ahí integrados con cosas. Cuéntanos. Sí, ahí nuestro foco a nivel de producto, ¿no? Ujú, Al final, pues hicimos en 2020, lanzamos la parte del chatbot con árboles de decisión. Luego, 2021, lanzamos integración con canales de mensajería, como son WhatsApp, Facebook y Instagram. Y ahora justo, pues, como decías, mediados de 2023, integramos GPT, ¿no? Que está ujú, muy de moda. Entonces ahí fuimos muy rápidos en integrar la capa de IA de ChatGPT, porque además era algo que ya antes de salir ChatGPT veíamos, ¿no? O sea, ujú, que en toda la parte de IA podíamos tener facilidad para potenciar nuestro producto. Y cuando salió ChatGPT, en este caso, pues fue como un regalo, ¿no? Porque era algo que podíamos integrar de forma bastante sencilla, que encajaba muy bien con el producto y que nos permitía añadirle esa capa de IA también al robot con árboles de decisión. ujú, La idea para este 2024 es seguir ahí, ¿no? O sea, seguir liderando esa parte de integraciones, ujú, tanto con GPT como con otras tecnologías que puedan ir saliendo vinculadas a la inteligencia artificial y luego con ujú, nuevos canales que puedan surgir, ¿no? Pues el tema de WhatsApp, yo creo que eso va a seguir evolucionando y va a haber hay mucho potencial para sacarle más potencial al canal. Y luego en la parte de chat web, pues lo mismo, ¿no? Entonces ahí sí que, aparte de lanzar nuevas funcionalidades, siempre estamos viendo pues qué podemos aprovechar de lo que está saliendo en el mercado para potenciar nuestra herramienta. ujú. Y volviendo otra vez a los países, ¿habéis visto alguna diferencia a nivel de canales en los países en los que estáis presentes? Ujú. Sí, la verdad es que hay bastantes diferencias, ¿no? O sea, Ujú, sobre todo en lo que son canales más de mensajería, yo diría que el chat también lleva más años y probablemente está muy bien instaurado en ujú. los diferentes países. Luego es verdad que por la propia dinámica del país hay países que están más evolucionados quizás a nivel de e-commerce que otros y por lo tanto ya hace más tiempo que están Que trabajando están. con este tipo Ujú, de tecnologías y por lo tanto lo aceptan de forma más natural. A nivel de canales sí que vimos una diferencia increíble en Latinoamérica. O sea, WhatsApp es una auténtica locura, ¿no? El uso que tienen ahí de la herramienta en sí, que por ejemplo en España y Holanda, por ejemplo, Italia, ¿no? Que también yo diría que están en ese punto, no estamos tan acostumbrados al uso de WhatsApp para temas más profesionales o comerciales, ¿no? En cambio, ujú, en Latinoamérica sí que están muy acostumbrados. De hecho, lo veíamos ya al principio, cuando todavía no teníamos integrada la integración con WhatsApp, porque todavía no existía WhatsApp Business API, pero ya lo veíamos a nivel comercial, ¿no? Que entrábamos, por ejemplo, cuando todavía no teníamos el equipo de Latinoamérica, íbamos a una demostración y el cliente nos preguntaba nuestro WhatsApp para poder enviar la propuesta comercial o para, ¿no? Y para nosotros era como, ostras, mi WhatsApp no te lo voy a dar, ¿no? O No sea, sé, no. nosotros lo enviamos por email, por otros canales, pero el WhatsApp es personal, ¿no? En cambio, ahí están Ujú, muy acostumbrados y, de hecho, el equipo comercial de ahí, la mayoría de propuestas y la mayoría de contactos con clientes para cualquier cosa es con WhatsApp. Con lo cual, también eso lo llevan al nivel de negocio.
Con lo cual, Ujú, a nivel de negocio, para comprar en un e-commerce o para atender a un cliente en un e-commerce, también el WhatsApp es un canal súper importante. Y ahí notamos mucha diferencia. Luego hay otros países, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Pues ahí WhatsApp no lo utilizan prácticamente, utilizan más ujú, el SMS o Facebook Messenger. En Francia, pues también, ¿no? Utilizan quizá más el Facebook Messenger que el WhatsApp, aunque está entrando más fuerte, pero sí que ujú, hay esos pequeños detalles en los diferentes canales y que al final tienes que conocerlo muy bien para tu propuesta de ujú, valor, ¿no? Porque si vas a ujú, vender, por ejemplo, en nuestro caso a Latinoamérica, pues WhatsApp va a ser muy importante, con lo cual dentro de la propuesta que van a hacer el equipo comercial, WhatsApp tiene una parte muy importante dentro de esa propuesta para el cliente que probablemente en España no, en España es al revés, ¿no? Todavía pues, la ujú. propuesta más importante va a ser el chat web con el robot, etcétera, y WhatsApp pues va a ser un canal más que puedes tener, pero que probablemente en la decisión no va a ser tan importante. Ujú. Sí, no, claro, es que además la gracia vuestra, ¿no? Que os integréis con tanto canal, eh, pues es una maravilla, ¿no? Y como comentas, ¿no? Tener en cuenta todo esto cuando tenéis que hacer las propuestas, ¿no? Para vuestros clientes de e-commerce en diferentes países, pues hay que adaptarse, ¿no? Y ya casi acabando, cuéntanos un caso de éxito que tenga presencia internacional. Y ya si quieres aquí, venga, vamos a hablar de la IA, porque yo sé que eso es como muy de moda y eso atrae mucho clic. Y yo he visto por ahí en algún otro podcast un caso de éxito vuestro. eh, Muy chulo, cuéntanos. Por suerte, ¿no? Tenemos muchos clientes que, sobre todo en clientes también españoles, que venden en muchísimos países de Europa. Ujú, Y además venden mucho en otros países de Europa, ¿no? O sea que realmente lo están ujú. haciendo muy bien. Así como casos de éxito que han salido publicados recientemente, pues tendríamos Decántalo, ¿no? Que es Este es el que yo vi. Ujú. tienda de vino, que además venden creo que en 12, 13 países de Europa, cada uno con su idioma, con agentes atendiendo en el idioma nativo, o sea que han hecho una expansión internacional increíble Potente. y que ahora pues también desde hace ya un tiempo, primero empezaron con un chatbot con árboles de decisión y creo que fue sobre agosto, septiembre del 2023 que integraron la parte de GPT, también atendiendo con todos los idiomas, ¿no? Luego hay Ujú, otros casos, por ejemplo, Freshly Cosmetics, que también atienden en varios idiomas. ujú. O sea que hay, por suerte, ¿no? Digo que tenemos en el panorama Muchos casos de éxito. nacional muchos Ajá. clientes que lo están haciendo, yo creo que muy bien en muchos países. Es que mira, justamente en el pasado Madrid Tech Show, en una de las charlas que dimos nosotros, dimos ese dato, ¿no? Que es el 65% de los usuarios a nivel mundial no compra si no está en su idioma. Ujú. Ojo, ¿eh? 65%, ¿eh? Luego creo que subía más incluso si la persona no sabía inglés. O Ya, sea no, claro. que, que, que nada, que es Hay que un aquí punto de hay confianza mucho. ahí. Total, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿no? Eso lo que tú comentabas al principio del podcast, ¿no? Es generar confianza, ver ese producto, ¿no? En ese covisor, ¿no? Eh, y que esa experiencia de compra sea maravillosa, ¿no? Sea en el país en el que sea, ¿no? Ujú. En fin, las cosas de siempre, Mar, que Bueno, y luego tú ya es sabes. difícil, aunque hables bien inglés o lo entiendas bien, pero no te da la misma confianza probablemente que en tu idioma nativo, que sabes que lo estás entendiendo todo, ¿no? O sea, no hay Ujú, errores de interpretación que puedas tener en un idioma que no es el que dominas 100%. Y que esos ujú, detalles al final son importantes cuando vas a comprar o cuando te vas a gastar dinero en algo. ujú. Sí, porque realmente las decisiones de compra se hacen desde un plano más emocional, ¿no? También dependiendo del ticket, ¿no? Pero
pero hay que conectar emocionalmente mucho, ¿no? Y también para creerte una marca que no conoces de nada, ¿no? Y que a lo mejor te suena demasiado extranjera, ¿no? En fin, no nos vayamos ya por estos derroteros, porque entonces esto no se acaba nunca. Las dos típicas preguntas, no sé si quieres añadir algo más que se me olvide que quieras comentar, No, Marc, ¿no? no. Entonces, pasemos a las dos típicas preguntas de cada podcast. Primero, una anécdota graciosa o no que te ha sucedido a ti a nivel personal o profesional, aparte de esta que ya has comentado, cuando hay un problema de idioma o cultural. ¿Qué nos puedes contar aquí? A ver, esa ya te la he comentado. Pues la verdad es que no te sabría decir. Así... ¿No? Bueno, como ya has comentado una por ahí en medio, te Vale. permito saltarte la pregunta. Es que alguna vendría con nombres, lo que tú decías, Sí. ¿no? Que nombres un poco... Sí, ¿no? Que, bueno, de hecho, Claro. creo que lo podemos comentar, ¿no? Por eso nos reímos bastante con el country manager de Holanda. Hay un banco de los, no sé si es el más grande o los más grandes en Holanda, que tiene un nombre pues que probablemente en España nos dé un poco más de humor, ¿no? Cuando lo dicen que se llama Rabobank. ¿Ves? ¿No? Entonces, Date cuenta, ¿no? claro. Y Muy ahí, probablemente de hecho, el country manager claro. tiene buen contacto con ellos y se lo comentó a ellos. Vosotros sabéis que si vais a España el nombre pues puede tener una Bueno, interpretación pues distinta. Pues claro. sí. Tendrán que hacer un estudio de naming en España y cambiar el naming si alguna vez aterrizan aquí, o a lo mejor también les interesa, que yo no sé cómo es ese banco, a lo mejor es un new bank de estos súper modernos y que les encanta hacer ruido. A lo mejor dicen, oye, pues nos vamos como Rabobank y así tenemos a todo Bueno, y te da para el hacer mundo, campañas ¿no? divertidas. Y te da para hacer campañas divertidas, ¿no? También eso depende mucho de la imagen, ¿no? Y del tono de la marca, ¿no? Pero es muy guay este ejemplo, me ha gustado, mira, ¿ves? Última pregunta. ¿A quién te gustaría ver por aquí que tenga que ver con internacional, que nos pueda contar su historia de internacionalización o que ayude a clientes a cruzar fronteras o que estén a punto de hacerlo? Pues mira, siendo un poco con SaaS, ¿no? Compañeros con otras compañías de SaaS, y como en el anterior podcast que hice fue con los amigos de DoFinder y les recomendé a ellos mismos cuando me preguntaron, yo recomendaría a la gente de Reskit, ¿no? Que creo que lo están haciendo muy bien también, que creo que están abriendo mercado principalmente en Latinoamérica y seguro que tienen buenas experiencias para comentar. Pues creo que sí, yo les contacto a ver si se quieren liar. Y nada, Marc, un placer en este episodio versión 2, que yo creo que ha quedado mejor que el primero. Como nadie lo va a poder escuchar, pues tampoco van a poder comparar, pero yo que lo he escuchado, yo creo que ha quedado mejor que el primero. Y ya sabes, hay veces que segundas partes son mejores. Bueno, muchas Un gracias placer. a ti por invitarme y espero que a la gente que lo escuche les guste. Esperemos que sí. Un abrazo, Marc. Nos vemos. Abrazo. Un saludo. Chao. Chao.